Acá estoy buscando. Cristian. Bien, ahí está. Te saludamos, Cristian, la mesa. Gracias por estar en Diálogo Internacional. Acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes, Telma. Un agradecimiento por la invitación. Bueno, Cristian, soy Atilio Borón. Mira, escuché los otros días la entrevista muy interesante que te hizo Jorge Gestoso en Telesur, en Notables, y la verdad que me quedaron algunas interrogantes, ¿verdad? Porque es un tema del cual se habla muy poco en la Argentina, y es todo este tema del rearme de Japón, el rearme realmente que está intentando Japón, y la irritación que esto está produciendo en las autoridades de China e inclusive de otros países de la región. ¿Qué nos podrías decir un poquito de eso, abundando en detalles? Porque no era ese el eje de tu entrevista con Gestoso, pero me parece que sería interesante conocer tu evaluación sobre esa situación. Bueno, primero, muy buenas tardes, Atilio, un placer hablar con vos, igual que con el resto del equipo. Sí, a ver, yo creo que esto es un poco similar a lo que pasa con Alemania, dos países que hicieron verdaderas atrocidades en el pasado, no en realidad merced a esa naciente guerra fría que se empezó a dar incluso prácticamente inmediatamente después de la muerte de Franklin Roosevelt. Estos dos fueron ya adoptados, por decirlo de alguna manera, por Estados Unidos, por Harry Truman, por lo que es todo este mecanismo, como lo que iban a hacer arietes en contra de la Unión Soviética justamente durante la Guerra Fría. Entonces, en rigor de verdad, ni se desnazificó profundamente Alemania, ni se hizo tampoco una depuración y un castigo adecuado contra los criminales japoneses, que hay que recordar que costó la vida de 20 millones de chinos, por nombrar simplemente justamente las víctimas del gigante asiático. Y al día de hoy, incluso muchos de estos criminales son venerados en el templo Yasukuni, en el centro de Tokio, ¿no? De los shintoístas, criminales, por ejemplo, de la unidad 731. Entonces, con toda esta herencia, con los 27 millones de muertos que le costó el nazismo a la Unión Soviética, hoy Rusia como heredera de la Unión Soviética, por supuesto que ante estos atisbos de remilitarización, cuando en Alemania se dice queremos volver a tener el ejército más poderoso y rearmarnos, sabemos lo que le pasó a la humanidad cuando Alemania se rearmó y mostró estas ínfulas, y con Japón lo propio, porque Japón hizo atrocidades inenarrables en todo Asia, Manchuria, en China, en Corea. Realmente fue un poder muy nefasto. Entonces esto obviamente, y ahí respondo concretamente tu pregunta, Tilio, cualquier atisbo de remilitarización obviamente que a los chinos les despierta los más terribles demonios del pasado, incluso coqueteando con el tener armas nucleares. Entonces obviamente que esto, yo creo que es totalmente justificado el temor, el enojo de China, incluso de Rusia, cuando manifiesta estas pretensiones totalmente ilegítimas sobre las Islas Kuriles. Entonces yo creo que en definitiva este es un poco el huevo de la serpiente que protegió a criminales para tenerlos de su lado en una guerra fría, y hoy ya parecería que incluso en Europa así no está tan mal visto. Claro, ahí porque a mí me sorprendió yo un poco después de esa entrevista tuya, pues me puse a buscar algunos datos, la historia del príncipe Mikasa, el hermano del emperador Hirohito, ¿no es cierto?, que era un oficial del ejército imperial, y que el hombre contó historias realmente terribles, desgarradoras de lo que fue la campaña militar japonesa en China. Tremendo. Sí, Perdón. sí,
Perdón, no, seguía, Tilio, No, perdón, pensé que... sí, no, está. Bueno, y aparentemente él hizo sus denuncias en su momento y fue todo archivado, o sea, una especie de conspiración de silencio para que no se sepa. Las cosas que hablaba este príncipe en mi casa era realmente increíble, porque hablaba, digamos, de entrenamiento de los soldados japoneses, por ejemplo, en el uso de la bayoneta, agarrando chinos vivos y utilizando varias... No, una cosa, él lo dijo, y todo eso fue ocultado, ¿no es cierto? Por supuesto, fusilamiento, abusos, violaciones, de todo, ¿no? Y termino con esto. En uno de mis viajes a China, en el último, una persona con la cual conversé me dijo: nosotros tenemos muy muy fresca la memoria de lo que pasó en Nankín, que en ese momento era la capital de China, ¿no es cierto?, donde se estima que asesinaron a mansalva entre 100 y 300.000 personas. Y bueno, y todo esto, por eso, Cristian, me parece que merecía un poquito de background como el que vos nos estás dando ahora, ¿no? Todo esto fue ocultado, no se habló, y digamos, el acuerdo es que acá no ha pasado nada, no hubo denazificación, ni en Alemania, ni en Japón, y ahora Japón, que además Obama, recordemos, instó al gobierno japonés para que derogara un artículo de la Constitución japonesa, tengo entendido, que prohibía que las Fuerzas Armadas del Japón salieran del territorio japonés. Por eso queríamos conocer un poco, que nos dieras algunos antecedentes sobre esto. Sí, incluso vos fijate que esta antimilitarista que está actualmente al mando en Japón, mencionó que si China tocaba Taiwán, Japón iba a intervenir. Una cosa totalmente absurda que se contrapone con esa ficticia constitución pacifista, hay que decirlo también, ese artilugio redactado por Estados Unidos, pero que en definitiva tampoco era nada efectivo. Y hay que recordar, perdónenme por lo gráfico, pero los japoneses en Nankín llegaban a arrojar bebés al aire y a ensartarlos con bayonetas, como vos contabas, pero con bebés, violaciones masivas, esclavitud a los coreanos, que los invadieron, si no me equivoco, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Literalmente los esclavizaron. Las cosas que se hicieron son algo que realmente son repugnantes, y lo peor de todo es que no se han arrepentido. Y como te decía, a ver, muy corto, pero yo creo que la referencia histórica es muy buena. El bombardeo nuclear a Hiroshima y Nagasaki, que hoy en Japón parece que conmemoran el hecho, pero no dicen quién lo hizo, parece claro que es un misterio, no vayan a molestar a su patrón estadounidense. Ese bombardeo nuclear no fue lo que determinó el fin de la Segunda Guerra Mundial o de la guerra contra Japón, para nada más alejado de la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque en enero de 1945 los bombardeos incendiarios sobre Tokio causaron 5 veces más víctimas. Fue algo tremendo, y eso no hizo rendirse a Hirohito, que fue un criminal de guerra, el emperador japonés, hay que decirlo también, porque en realidad no tenía mucho valor la vida de los japoneses si la daban por el emperador y por su país. Entonces eso podía seguir fluyendo como una canilla abierta, derramando sangre sin ningún tipo de problema, porque contaban con la seguridad de que los estadounidenses no iban a ordenar un desembarco en Japón, porque ya lo habían dicho, eso costaría mucho estadounidenses. ¿Qué fue lo que cambió la suerte de esto? Justamente el cumplimiento de su palabra de honor por parte de la Unión Soviética, en la palabra empeñada en Yalta, cuando Josip Vissarionovich Stalin prometió que la Unión Soviética, pasados 3 meses de la derrota del nazismo en Europa, le declararían la guerra a Japón y iniciaría su campaña militar, la más brillante en la historia de la humanidad, a mi juicio, la Operación Tormenta de Agosto, que se inicia el 9 de agosto justamente, y en creo de menos de 2 semanas, si no me equivoco, expulsaron a los japoneses al ejército de Kwantung de todo Manchuria, China, de Corea. Y sin duda los soldados, los héroes del Ejército Rojo no iban a tener ningún empacho en, incluso si tenían que cruzar nadando, tomar las islas
deponer a estos criminales y al mismo Hirohito juzgarlo y ejecutarlo. Eso hizo que Hirohito hiciera un acuerdo con los estadounidenses, especialmente con... Hay que recordar la figura de MacArthur, que era una persona bastante belicista y anticomunista, que de hecho en la guerra de Corea planteó la necesidad de tirar armas nucleares. Afortunadamente no se llevó a cabo. Pero bueno, eso es un poco lo que Atilio humildemente yo trato de exponer en este capítulo de la historia tan interesante. Y para cerrar, Harry Truman justamente ordena el bombardeo nuclear contra Japón, como una amenaza velada contra la Unión Soviética, mostrándole que tenían un arma extraordinariamente poderosa que, faltando a la promesa que se había hecho de compartir este conocimiento con Moscú por parte de Washington, ya se sabía que no iba a suceder. Claro. Ahora, ¿crees que el tema de las Kuriles, las famosas Islas Kuriles, aquellas, pueda llegar a subir de volumen y crear una situación bélica entre Rusia y Japón? No, no lo creo, Atilio, porque hay que decir también que a pesar de estas ínfulas guerreristas por parte de Tokio, Japón está atravesando una situación muy débil. Es el país que tiene la mayor deuda externa de todo el planeta en relación a su PIB. Es algo así como el 225% de su PIB. Es una locura. Y yo no veo la posibilidad de que Japón pueda hacer alguna acción. A ver, lo que detonaría un conflicto abierto bélico con Rusia sería que pretendan, no sé, invadir alguna de las Islas Kuriles. Eso no va a suceder, porque yo el otro día lo hablaba con Jorge, esto también, Rusia ha perdido mucho territorio. El sueño de desmembrar a Rusia desde la antigüedad, en cierta medida lo han llevado a cabo. Si nosotros vemos el territorio que ocupaba el Imperio Ruso, eran 24 millones de kilómetros cuadrados. 1 kilómetro cuadrado lo pierde la Unión Soviética, merced a algunas decisiones erróneas, a mi humilde entender. Y después, cuando se desmembra la Unión Soviética, hoy actualmente tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, Moscú no va a perder 1 metro cuadrado de su territorio, porque ya saben que es una amenaza existencial. Ha dicho esta mujer tan patética que es Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, que sería mucho más fácil, mucho más civilizado poder negociar con una Rusia que fuese desmembrada en varios países, que fuesen más pequeños, más débiles, y con los cuales se pudiese negociar. Ese es el sueño que tiene esta gente. Entonces Rusia obviamente no va a permitir que nada de esto ocurra, pero Japón es muy débil. Yo creo que está tratando, y con esto cierro, Atilio, de sumar puntos con Washington, mostrándose como que es el que puede hacer mejor la tarea y los mandados en el lejano oriente. Como estaba establecido en los documentos de la corporación RAND, claro, ¿no? Sí. De apuntar también con esta cuestión de la guerra de la OTAN contra la Federación de Rusia en Ucrania, apuntando a continuar con el desmembramiento o a desmembrarla. Wolfowitz, cuando era segundo del Departamento de Defensa en la época de Bush, dijo que había que avanzar en la fragmentación de Rusia, que seguía siendo muy poderosa y que, aunque ahora no fuera ya más comunista Unión Soviética, pero que seguía siendo un obstáculo para la implementación de los proyectos de Estados Unidos en Eurasia. Así que bueno, estamos en esa. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. Yo quería preguntarte, Cristian, tu balance sobre la situación en Ucrania, justamente la guerra de Rusia y la OTAN. Últimamente ha habido distintos ataques de Rusia, avanzando un poco sobre la capital Kiev, también en el Mar Negro. Quería saber cómo ves esto, si hay peligro de que realmente Europa intervenga ya en forma abierta. Mira, Telma, yo sinceramente no creo que Europa vaya a atreverse a intervenir de forma abierta.
en tanto y en cuanto no consiga que Estados Unidos haga otro tanto. Europa atraviesa un momento también de gran debilidad. Acá hay que decir que la debilidad militar de Occidente ya es más que evidente. Esto se inició ni siquiera con Biden regalando armamento a troche y moche al régimen de Zelensky, sino que incluso comenzó tras la caída de la Unión Soviética, cuando el complejo militar industrial en Occidente en general y en Estados Unidos en particular empieza a hacerse trampas al solitario, y hoy realmente tienen una crisis de armamento tremendo. Vemos que no fueron capaces de doblegar a Irán, más allá de la valentía del pueblo iraní y de su ejército, pero realmente están con armamento caro, viejo, difícil de fabricar y de reponer frente a una guerra que cambió absolutamente. Entonces, en ese escenario yo no veo, más allá de que hay algunos países europeos que se salen de la vaina, como Polonia o los bálticos, que son ni siquiera diría un chihuahua, algo menor, ladrándole al oso, pero más allá de esas ínfulas y de esas ganas, yo creo que también acá hay que analizar algo bien importante, Telma. ¿Por qué utilizan a Ucrania contra Rusia como un ariete? Y esto lo vienen preparando incluso desde antes de la caída de la Unión Soviética. Esto lo dijo incluso George Soros abiertamente en una entrevista en CNN en 2014. Porque son hermanos, son dos pueblos hermanos, el ucraniano, el ruso, el bielorruso, son la misma cosa. Entonces, ¿qué más terrible, qué más doloroso que poner un hermano contra otro? Por eso Rusia ha llevado hasta ahora una campaña militar con guante de seda, tratando de minimizar lo máximo posible el daño contra la población civil, cosa que hoy, tratando de mantener ese cuidado, digamos, la intensidad de Rusia se está incrementando, porque ya Rusia y su población se cansó de que le maten a sus hijos. Recordamos lo que fue ese ataque a ese dormitorio escolar de esa escuela pedagógica, ¿no? Algo totalmente criminal ahí en Lugansk. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿A qué voy profundamente? Que yo creo que los europeos en el fondo también saben que ante una respuesta que Rusia tenga que dar ante un ataque ya abierto desde Varsovia, desde Vilna, desde Berlín, ahí yo creo que van a llover los misiles con una intensidad que no se ha visto, por supuesto, en Ucrania, e incluso no descartaría, porque lo habilita la doctrina nuclear rusa, un ataque justamente con ese tipo de armamento, porque esto está habilitado en el caso de que Rusia se vea amenazada de forma existencial justamente en su existencia como Estado. Así que yo creo que esos son los factores que hoy por hoy limitan un poco que los europeos hagan un nuevo intento de destruir a Rusia, como lo hicieron con Napoleón, como lo hicieron con Hitler, porque hay que recordar que estas fueron prácticamente coaliciones paneuropeas, no solo francesa o alemana. Cristian, ¿vos no crees que igualmente esta guerra, con la poca población que tiene Rusia, esta guerra, digamos, de desgaste, está perjudicando mucho a Rusia también? Porque no le veo el fin yo por ahora. Mira, yo creo, lo que vos decís es muy cierto y muy adecuado. Yo me acuerdo en una oportunidad, creo que con motivo de una conmemoración del Día de la Victoria en la Embajada de Rusia en Buenos Aires, yo estaba ahí invitado, y el embajador Dmitry Feoktistov dijo que según análisis demográficos, de no haber sido por la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, hoy Rusia debería tener, en vez de los 145 millones de habitantes que tiene, tendría que tener 500 millones. O sea que lo que vos decís no escapa a la razón, es absolutamente cierto. Yo creo que esto es parte de la intención de los europeos, una guerra convencional que siga desgastando la demografía de Rusia, lo que está pasando
pasando en Ucrania va a ser un desastre demográfico difícil de revertir, creo yo. Pero dicho esto, y teniendo en cuenta que las bajas ucranianas, que son dolorosas y lamentables también, pero se calcula unas 10 veces más que las rusas, en definitiva esta guerra de desgaste no solo está dirigida a desgastar a la maquinaria militar ucraniana, que desgraciadamente en gran medida, pero desgraciadamente ahí el que viste es el uniforme, va a recibir la respuesta armada, pero muchos de los militares ucranianos son civiles llevados a la fuerza al frente por esas bandas de reclutadores que son realmente desalmados. Pero dicho esto, la guerra de desgaste no es solo contra Ucrania, es contra la OTAN, es contra el complejo militar industrial, y en ese sentido yo creo que las penurias económicas y el deterioro de la industria alemana, vemos lo que está pasando con Volkswagen y con otras que antes eran emblema del país germano, va dirigido a eso. Entonces la resistencia que Irán está haciendo en Medio Oriente frente a Estados Unidos y el desgaste que le está propinando, obviamente Irán no está solo, Irán está teniendo cooperación y ayuda en diferentes niveles por parte de China y de Rusia. Ese es un ajedrez mayor que obviamente, sí, te doy la razón, Telma, esto le está costando amargura y pérdidas a Rusia, pero el tablero mayor, y en ese tablero yo creo que Putin está obrando de una manera muy inteligente, que obviamente sí son muchos, y me incluyo, que queremos ver tal vez que esto vaya un poco más rápido, se profundice, pero yo creo que un hombre que sacó a Rusia del pozo terrible, doloroso, de lo que fue un verdadero infierno, que fue la década de los 90, no creo que, y con un profundo patriotismo que se nota, no creo que esté haciendo las cosas de forma que no contemple todas las alternativas y lo que él considera lo mejor para Rusia. Bien, bueno, muchas gracias. Realmente, Cristian, ha sido muy esclarecedor. Te agradecemos que hayas estado acá en nuestro programa. Te mandamos un gran saludo entonces. El agradecido soy yo, Atilio, Telma y demás equipo por la invitación. Realmente un placer y bueno, a disposición cuando gusten. Muy amable. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Pasaba Cristian La Mesa por Diálogo Internacional. Y antes de irnos a la tanda, tenemos el libro para